a identificar qué es eso. Ahora lo miro. ¿Cuántos somos? Somos 32, faltan Ya algunos, pero estamos. acá sí estamos. Sí, en sala de espera nadie todavía, pero bueno, alguno más. ¿Había 37 o yo vi mal? Sí, Sí. 37. Lo que pasa es que, claro, la imagen no se te, por ejemplo, se te pone hasta verde abajo, atrás de los ojos, como que toma más lo blanco. ¡Ay, qué impresión! Te juro, sí. Bueno, vamos a sacarlo entonces. A A ver, ver, capaz que algún otro color lo tome ahí volvemos a... Ahí estoy en el espacio. en el espacio, pero no, O vamos a sea que, claro, sacarlo. depende del fondo, es como lo toma. Y a ver, Gustavo. Ah, Gustavo ya se fue al living de los Sims, es un genio. Terrible. Ah, ¿Es del living mira, de los eso sí que nos Simpsons? mató. Sí, no sé cómo lo puso eso. Ah, sí. Eso después nos pasás por privado, Gustavo, por favor, cómo tenemos que configurarlo y la semana que viene los esperamos, no, la semana que viene no, el viernes los esperamos en alguna locación distinta. Se matan todos de risa. Bueno, Bueno, ya podemos 33. continuar. Continuamos. Ah, Ibero, habilitame para compartir pantalla, porfis, que me olvidé de Dale. hacerlo antes de... Compartí, a ver. A ver ahí. Sí, ahí Total, sí, yo ya estoy grabando, no te hagas problema. compartir. Espera que tengo a alguien en sala de espera. Ahí está. No, el chat no, chicos, por favor. No sé ni qué dije. Y ahí se me fue. Vamos a hacer un breve repaso de lo que son los parámetros con algo que les armé, que si les gusta después se los cuelgo, y si no les gusta no se los cuelgo, me lo dejo yo, porque a mí sí me gusta, como me quedó. Pero vamos a hacer un breve repaso como para que les quede el esquema gráfico de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? Cerré todo yo. Yo no me había logueado con Facebook. A la hora de diseñar, ¿no? La estructura organizacional. Y cuando hablamos de diseñar, hablamos de justamente esto, o sea, cómo dividimos las tareas y cómo coordinamos el trabajo de las diferentes personas dentro de la organización, ¿no? Para poder cumplir en definitiva con los objetivos organizacionales. Y acá tienen un breve esquema de lo que tienen en la bibliografía, ¿no? Lo que tienen en la bibliografía. Entonces, cuando hablamos de parámetro de diseño, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué nivel de especialización van a tener los trabajadores dentro de esta estructura. Cuán especializado va a estar, ¿no? Tanto cuando hablamos de especialización horizontal como especialización vertical, ¿sí? ¿Cuán especializado va a estar? ¿Cuán chiquitas van a ser las cantidades de tareas que haga cada una de las personas que está dentro de la organización, ¿no? Y eso que hablábamos cuando hablábamos de Taylor allá lejos y hace tiempo. También tenemos que tener en cuenta la cadena de mando, es decir, la línea de autoridad. Con esto hablamos de los diferentes niveles jerárquicos que existen, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta cuántos niveles van a existir y vamos a tener en cuenta cuestiones como conceptos como autoridad, como responsabilidad, como unidad de mando, ¿no? Qué tan presentes van a estar estos parámetros dentro del diseño de nuestra estructura. Criterios que tienen que ver con la departamentalización. Si cuando nosotros hablamos de especialización estamos hablando de dividir el trabajo, cuando hablamos de departamentalización estamos hablando de agruparlo de manera homogénea, ¿no? Y de cómo se van a después coordinar estas tareas. También hay que tener en cuenta, y ahora vamos a ver las clasificaciones que existen dentro de lo que es la departamentalización, algunas que propone la bibliografía, formas de departamentalizar, hay muchas porque tiene que ver con la organización de las tareas,
justamente y cómo las queremos agrupar, si bien hay algunas propuestas y generales. También el tramo de control, ¿no? El tramo de control es decir, estos diferentes niveles de jerarquía, cuántas personas van a tener a su cargo los jefes, ¿no? Y eso va a depender de invariables factores, va a depender del tipo de tarea, va a depender del tipo de supervisores, va a depender también del tipo de clientes, de los productos, va a depender de un montón de factores. Cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones, dónde se toman las decisiones, cosas que ya vimos con los neoclásicos, ¿las tomamos en la cúpula de la organización o las tomamos en la base de la organización? Ya vimos que las organizaciones descentralizadas son las organizaciones, la tendencia de las organizaciones del futuro, ¿no? El nivel de formalización que existe dentro de los cargos, o sea, qué tan estandarizados están los trabajos de la organización, cuántas reglas hay que guían el comportamiento de los empleados. Los factores de situación, que también los estuvieron viendo con Vero y Hugo el viernes, ¿no? Que tienen que ver con la estrategia, que tienen que ver con el tamaño de la organización, que tiene que ver con, a ver cuál me estoy olvidando, con la incertidumbre del contexto y con la tecnología, ¿no? Que utilizan estas organizaciones. Y también, muy importante, los mecanismos de coordinación. Todas estas tareas, ¿cómo se coordinan? Y básicamente hay 3 formas de coordinar el trabajo, que es un aporte que nos hace Misberg, que después terminan siendo 5, y después terminan siendo 6, pero no importa, vamos por los primeros 3, que después van a ser 5, y hasta ahí vamos a llegar en esta materia. Pero en organización y estructura van a seguir desarrollando este concepto. Que ya no se llama más organización y estructura, ¿no, Vero? ¿Cambió de nombre la materia que sigue? Sí, puede ser. Sí, Ya no tenés me acuerdo razón. cómo se llama. Tenemos que confirmar, pero sí, creo que cambió de nombre, es verdad. Para nosotras es organización y De estructura, toda la pero vida, bueno. claro, pero no. Y estos mecanismos de coordinación tienen que ver con o la supervisión directa, o el ajuste mutuo, o la estandarización. ¿Sí? ¿Qué entendemos por estos conceptos? Vamos bien hasta acá, ¿no? ¿Tenés que Sí, poner una sábana? Dice, ah, no, pensé, me quedé del fondo me estaban hablando, ¿no? Mm, ¿Alguien se anima a explicar estos conceptos? Tengo por acá también. Lo tengo por todos lados. esto es lo más difícil, dice Gabriel. No es tan difícil, ahora lo vamos a hacer un poco más sencillo, Claro, es creo, más espero. técnico, como más teórico, pero Es más teórico, pero... A ver, ante el silencio vamos a tomar la posta. Me parece que están pidiendo eso, ¿no? ujú, la Pero pueden indirecta. decir también directamente, no pregunte, explíquelo, me dicen, y ya está. Cuando hablamos de mecanismos de coordinación, estamos hablando de las maneras en que las organizaciones coordinan su trabajo, ¿no? Hasta acá estamos todos de acuerdo. Estamos hablando de que una organización está compuesta por muchas personas, siempre son más de 2, seguro, mínimo 2, pero muchas personas, que se van a dividir el trabajo, van a hacer cosas distintas, tendientes todas a un mismo objetivo organizacional, ¿no? Ya lo vimos cuando vimos el proceso de planeación. Todas tendientes a un fin o varios fines comunes, haciendo cosas distintas para poder cumplir ese objetivo. Este hacer cosas distintas para poder cumplir el objetivo se debe coordinar, por eso la importancia, ¿no?, de este concepto de coordinación, por eso estos mecanismos de coordinación, para que no hagamos todos cualquier cosa, para que podamos cumplir con los objetivos, justamente, ¿no? Para que vayamos todos, digamos, en la misma línea de acción. Formas de coordinar el trabajo hay muchas. Cuando ustedes se juntan a armar en equipo un trabajo práctico, hacen una distribución de tareas y después coordinan todos esos aportes. A veces la coordinación tiene que ver con tirar cada una de las partes del trabajo en un Word,
y las pegan así y ni siquiera les ponen conectores en el medio como para que siga un hilo conductor. A veces el trabajo de coordinación es un poco más profundo y se hace una lectura general, se le da un mismo sentido de redacción, ¿no? Se agregan conectores, se cambian cosas de lugar porque consideran que van mejor en otro lugar, se eliminan cosas que quizás están duplicadas entre las diferentes personas. Eso es coordinar el trabajo, es coordinar para un objetivo en común. Maneras de coordinar hay muchas. Según Mitzberg hay 3, que después, como les dije, son 5, que después se convierten en 6. Pero básicamente son 3: el ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización. Cuando hablamos de ajuste mutuo, estamos hablando de un nivel de coordinación que se da entre pares. Yo hablo con mi compañero y digo, che, la parte de estructura la hago yo. Ah, bueno, dale, la parte de estrategia la hago yo. Eso es ajuste mutuo. Ajuste mutuo es coordinar entre nosotros las tareas dentro de un mismo nivel y ponernos de acuerdo a través de la comunicación en qué hace qué cosa. Este es el primer mecanismo de coordinación. El segundo mecanismo de coordinación tiene que ver con la supervisión directa. Cuando hablamos de supervisión directa, involucramos a una tercera persona para coordinar las tareas. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo del trabajo práctico, la coordinación puede ser, bueno, está bien, Vero es la tutora del equipo, entonces Vero va a distribuir las tareas. Entonces va a decir, vos te encargas de estructura, vos te encargas de estrategia. Ella distribuye el trabajo, le dice a cada persona qué tiene que hacer. Eso tiene que ver, eso es un mecanismo de supervisión directa, ¿sí? Y por otro lado, existe la estandarización. La estandarización lo que hace es fijar, valga la redundancia, estándares, ¿no? Es decir, lo esperable, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Y eso actúa de mecanismo coordinador. La estandarización puede ser estandarización de procesos, estandarización de productos o estandarización de destrezas. La estandarización de procesos, Estela va y viene, la estoy admitiendo. Ah, se ve que no tiene señal. La estandarización de procesos tiene que ver con fijar el paso a paso de un proceso, ¿sí? Y se convierte en un mecanismo coordinador, porque si yo tengo el instructivo de cómo hacer la torta paso a paso, ese es el mecanismo de coordinación de las tareas. Si lo tengo que hacer con otra persona, tengo el instructivo de que primero se baten los huevos a punto nieve, a punto letra, guarda como estoy aprendiendo de repostería en esta cuarentena, con el azúcar. Entonces, yo sé que si me toca batir los huevos con el azúcar, lo tengo que batir hasta el punto letra, porque el proceso está estandarizado. Entonces, tengo el paso a paso de cada acción, ¿sí? Y con el Si me trabajo tocó... también, Pati, con el trabajo también tenemos una coordinación estandarizada, si vamos a Exacto. seguir. Primero desde la tabla de seguimiento, desde toda la parte del índice en donde se puso tema por tema todos los temas que vamos a trabajar. Esa sería una forma de estandarizar el proceso. Muy bien, sí, exacto. Es una forma de estandarizar y de coordinar de esa manera las tareas, ¿no? Después ustedes, a través del ajuste mutuo, o a través de la supervisión directa quizás, van a coordinar internamente ese trabajo. Esto quiere decir que estos mecanismos coordinadores pueden convivir, digamos, dentro de la misma organización. De hecho, no pueden, sino que conviven, Conviven. ¿sí? De hecho, el ajuste mutuo, a pesar de que prevalezcan quizás los otros tipos de mecanismos de coordinación, está vigente siempre, ¿no? Esto de el hablar y coordinar entre las personas de manera directa. Otro tipo de estandarización tiene que ver con la estandarización del producto final, no la estandarización del proceso, o sea, no te voy a decir cómo lo tenés que hacer, pero te voy a decir lo que quiero, ¿no? Las pautas del trabajo práctico. Esa es también una forma de estandarización de producto. Y en base a eso se van a coordinar las tareas para poder cumplir con ese objetivo. Y por otro lado está la estandarización de destrezas. La estandarización de destrezas, lo que
estandariza, valga la redundancia, es la capacitación que se necesita para ejercer el trabajo. Yo no te voy a dar el paso a paso de cómo hacer una liquidación de sueldos o una liquidación de impuestos, pero sí te voy a capacitar para que vos sepas qué es lo que tenés que considerar para poder presentar impuesto a las ganancias, por ejemplo. La estandarización de destrezas es la más común dentro de los profesionales. Cuando nosotros hablamos de abogados, de médicos, de contadores, lo que hacen las universidades es estandarizar conocimientos. Y esa estandarización de conocimientos sirve para coordinar el trabajo y para poder llevar adelante el trabajo. ¿Vieron que no era tan complicado? ¿Vamos bien? Contame, Vero, sí. Sí, sí, todo bien. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Fati, yo te quería hacer una consulta Sí. relacionada con el trabajo que estamos haciendo. Sí. Em, si bien la estructura de Carrefour es una organización gigantesca y es de tipo matricial, me resulta difícil podértela explicar con todos estos conceptos. Digamos, sabemos que tenemos un presidente y abajo tenemos directores y todos divididos, como vos decís, finanzas, ventas, marketing. ¿Cómo te explico todo eso? Así como me lo estás explicando, pero más en detalle. En realidad vas a tener ¿Sí? en cuenta, a ver, primero si la pueden clasificar dentro de estas estructuras de Misber sería genial. En el caso que mencionás, quizás para mí Carrefour tiene más bien una estructura divisional, me parece, ¿no? Por el Sí, tamaño que sí, tiene la digamos, organización y demás. claro, sí, sí, sí. Pero Después, por otro. si la vas desglosando, vas quedando en una matriz más acotada, porque no es lo mismo que te analice la estructura como empresa a que te analice la estructura De como una sucursal, bajada de una tienda, claro. claro. Entonces ahí es como que me cuesta un Ahí poco tomen la poder... decisión que quieran. A ver, Ok, pueden analizarlo desde una división específica o pueden analizarlo como la organización en sí. Ahora, si vos perfecto. me decís de las estructuras de Misber, me parece que se asemeja a una estructura divisional, en líneas generales. La estructura divisional tiene asociadas un montón de estructuras simples más chiquitas, ¿no? Más pequeñas, ¿no? Que, Sí, que, sí, que trabajan coordinadamente. Por eso ahí la parte táctica es imprescindible porque es la que hace de coordinadora de todas las demás, de todas las unidades. claro. Pero también vas a poder analizarlo desde el punto de vista de la departamentalización del organigrama, que Claro. es lo que vamos a hacer ahora en unos minutos. Y eso Ah, también ok. lo vas a poder hacer, seguramente ustedes tengan acceso al organigrama, quizás a no Sí, todos le sí, pase, sí. pero Lo ustedes van a pusimos. tener acceso al organigrama real. Bueno, ahí van a poder analizar los diferentes niveles de autoridad que existen y también van a poder analizar el tipo de departamentalización que utiliza. Bien, sí, 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 lo pusimos, pero bueno, me costaba un poco poderte explicar porque es súper complejo, o sea, es mucho, mucho. O sea, contártelo así me resulta fácil, pero llevártelo a un trabajo era como demasiado y era mucho concepto para hablar solamente de estructura nomás. Igual la estructura es muy importante, así que si quieren hablar mucho de estructura no nos enojamos. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Bueno, gracias, esa era mi duda. Bueno, ¿con esto alguna duda? Así pasamos porque hay mucho de verdad hoy. Yo igual esto se los paso si quieren, yo no tengo problema. Igual está muy en línea con lo que hay en el Classroom, es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que yo tengo mis slides y me siento más cómoda con mis slides. Sí, Esto es yo lo voy que estuvimos siguiendo, haciendo. yo tengo las anotaciones del material que se subió a Classroom y está muy en línea con lo que está subido. Así que no se preocupen por eso, ¿sí? ¿Con esto alguna duda? Sigamos, dice Gabriel. Bien, Gabriel, esa es la actitud. Vamos, Gabriel. Bueno, esto es muy importante, ¿no? En base a estos mecanismos coordinadores y en base a los factores, a los parámetros de diseño, después se configuran diferentes tipos de estructuras, ¿no? Que es las que hablábamos recién un poquito cuando hablábamos de Carrefour, que dije adopta la forma divisional.
hay diferentes estructuras, la más sencilla, la primera es la estructura simple, ¿no? La estructura simple, que son las estructuras más pequeñas, las organizaciones cuando recién empiezan en general son estructuras simples. Misberg también hace un pasaje por todas las partes de la organización, ¿no? La cumbre estratégica, el núcleo operativo, la parte táctica, la tecnoestructura y el staff de apoyo. No vamos a profundizar en eso, pero sí léanlo, ¿sí? Como para tener una idea general. Sí. Pero en base a qué parte de la organización tiene más relevancia dentro de la organización, qué mecanismo de coordinación utiliza, y los parámetros de diseño, que son estos que nombramos hace un ratito, clasifica diferentes configuraciones, ¿no? La más simple es la estructura simple, que tiene su foco puesto en la cumbre estratégica, ¿no? Que utiliza la supervisión directa como mecanismo coordinador. Después también habla de la forma divisional, por ejemplo el caso de Carrefour, en el que son estructuras muy grandes que incluyen adentro de esa estructura muchas otras estructuras pequeñas, digamos, que siguen el mismo formato que la casa matriz. Después, por otro lado, tenemos las burocracias mecánicas, que tienen que ver con aquellas estructuras que estandarizan los procesos, y las burocracias profesionales, que son aquellas estructuras que lo que estandarizan son las capacidades. Por ejemplo, las universidades, los colegios, en general, son burocracias profesionales, en donde su parte clave es el staff de apoyo, ¿sí? No, el núcleo operativo, perdón. Y por otro lado tenemos las adocracias, ¿no? Que son el tipo contrapuesto a la organización mecanicista, si se quiere, ¿no? La adocracia. En el que ahí sí la parte relevante es el staff. staff de apoyo, y el mecanismo de coordinador clave es el ajuste mutuo, ¿sí? Y además de que hay una fuerte preponderancia de la ideología. Eso lo pasamos rápidamente como para hacer un repaso conceptual. ¿Alguno tiene dudas de esto? Si no, vamos a lo que es departamentalización y organigrama. Pasamos, damos vuelta a la hoja. ¿Pasamos nomás? Vamos, Gustavo, vamos, dice Gustavo, hoy están con toda la... Allá vamos, se quieren ir temprano y vieron que hay un montón de cosas para ver y... ¿No? Digan la verdad, es eso. Creo que estamos por acá, a ver. Sí. Todo esto ya hablamos. Miren cuántas cosas hablamos ya, ¿no? Esto es importante. Para el cuatrimestre que viene, que ustedes ya no van a estar porque van a probar todos, si seguimos en la modalidad virtual, prometo que voy a hacer algo más estandarizado, más uniforme en formatos. Pero bueno. Ya van a estar en organización y estructuras, que aprovecho para decir que no cambió, seguimos con el ¿Se mismo. llama organización y estructura? Sí. Pensé que se llamaba diseño de organizaciones o algo así. Bueno, puede ser. Está bien, pero muy bien por esa investigación. Bueno, hablamos recién acerca de esto de la departamentalización. De hecho, es uno de los parámetros de diseño, ¿no? La departamentalización. Hablamos, ¿no? De esto de cómo se dividen las tareas, de la división del trabajo vertical, que lo que la repercusión que tiene son los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad, de jerarquía dentro de la organización, ¿no? A la división de tareas vertical se lo denomina proceso escalar, ¿no? Este proceso escalar es el que va aumentando los niveles jerárquicos. Y por otro lado, la división del trabajo horizontal, que tiene que ver con la especialización, ¿no? Que aumenta la pericia de los trabajadores, aumenta, y que es este proceso funcional. La división del trabajo por áreas afines, ¿no? Hablamos de que tanto la división del trabajo vertical como la división del trabajo horizontal se deben coordinar, ¿no? Para poder llevar a cabo los objetivos, poder cumplir con los objetivos organizacionales. En base a estos parámetros, en base a estas clasificaciones,
existen líneas de autoridad que podemos definir como lineal, que tienen que ver con la división del trabajo vertical, es decir, los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad, y lo que se conoce como líneas de autoridad funcional, que no son tan comunes en los organigramas, pero que tienen que ver con aquel concepto que ya Taylor nombraba hace más de 100 años, que tiene que ver con esta autoridad funcional especializada. Es decir, que un empleado puede tener más de un jefe porque va a depender siempre de la especialización que tengan cada uno de esos supervisores, ¿no? La autoridad funcional no está apoyada en una línea jerárquica de autoridad, sino que está apoyada en el conocimiento y la pericia, ¿no? De las líneas superiores. Idealmente tendríamos estas dos formas, digamos, de organización, una que respeta la unidad de mando, la otra que no. La realidad es que en general son preponderantemente organizaciones lineales con algún tipo de autoridad funcional o también llamada de staff. Es muy probable que las encuentren o las identifiquen mejor como autoridad de staff. Entonces, llegamos a este concepto de departamentalización, ¿no? Esta departamentalización que no tiene que ver tanto con dividir las tareas, sino que tiene que ver con criterios hablábamos hoy de la homogeneidad, es decir, cómo agrupamos las diferentes tareas en departamentos, por eso departamentalización, más allá de que no necesariamente se tienen que llamar departamentos, pero bueno, viene de ahí, digamos, cómo agrupamos estas diferentes tareas de manera de poder coordinar el trabajo, ¿no? Y formas de agrupar las tareas hay tantas como la creatividad del que está diseñando la organización se puede imaginar, ¿sí? Pero hay algunas propuestas básicas, digamos. Bueno, la departamentalización es una forma de sistematización de la estructura organizacional que pretende agrupar actividades que poseen una misma línea de acción con el objetivo de mejorar la eficiencia de la empresa. De esta forma, la empresa consigue juntar recursos, unidades y personas que tengan ese punto en común. Estamos hablando de agrupar funciones, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Seguimos. Sí. ¿Cómo hago para planificar de antemano, o sea, para saber cómo agrupo las tareas dentro de la organización, cómo departamentalizo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es anotar todas las funciones, es decir, todas las actividades. ¿Qué es lo que se hace en la organización? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se recibe el correo? ¿Se distribuye? ¿Quién hace cada tarea? Uy, me quedan 10 minutos nada más. ¿Cómo se va el tiempo, ¿Quién compra? ¿Se compra? ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Quién paga? ¿Sí? Todas las tareas que se van haciendo dentro de la organización, bueno, las anoto. Después las clasifico y las agrupo según orden jerárquico. Las clasifico es les voy dando alguna, bueno, el que compra también paga, o no, quizás el que compra no paga, quizás el que compra pide presupuestos, compara cotizaciones, pero no paga. Llega hasta la ejecución de la compra. Entonces las voy clasificando, ¿no? Y así se van armando los diferentes departamentos. Las voy agrupando según el orden jerárquico que cada una de las actividades tenga. Seguramente la recepción de correspondencia va a estar en un nivel jerárquico bajito, y quizás, no sé, las decisiones más estratégicas en cuanto a la misión, la visión o los objetivos a largo plazo que se fijen con cierta periodicidad van a estar en un nivel más elevado dentro de la jerarquía organizacional. También voy a especificar las relaciones de autoridad, es decir, quién depende de quién dentro de esta estructura. Establecer las líneas de comunicación y de interrelación entre los departamentos. Formalmente, ¿cómo van a ser las líneas de comunicación? ¿Cómo va a ser el flujo de trabajo? Bueno, el tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la organización, ¿sí? En base a esto surgen
2 formas de agrupar el trabajo que después se abren en un montón. 2 que después son 3, que después son un montón, como todo en esta, en esta materia. Pero básicamente encontramos que se puede departamentalizar por funciones o por propósitos. Y podemos tener una departamentalización mixta, es decir, con un poquito de cada una, un poquito por funciones, un poquito por propósitos. Bueno, pero dentro de las departamentalizaciones por propósitos, podemos agrupar las actividades por diferentes criterios. Estos son los propósitos o los objetivos. Es aquello a lo que la organización le da mucha relevancia, mucha importancia. Y esta departamentalización puede ser por producto, por localización geográfica, por clientes, por etapas del proceso, por proyectos y un montón de otras clasificaciones más que se les puedan ocurrir. Estas son como las más generales. Van a encontrar dentro de los organigramas de las empresas que analicen, o van a tener que pensar, si no lo tienen, cómo diseñarlo, cómo conjugar, porque en general, como les dije, son mixtos, las departamentalizaciones de las organizaciones suelen ser mixtas, cómo conjugar estos tipos de agrupamiento de actividades de una manera lo más eficiente posible, ¿no? Para poder cumplir con el logro de objetivos. En este cuatrimestre no llegamos a hacerlo porque tienen un montón de actividad, pero hay una actividad súper, súper esclarecedora en cuanto a este concepto de departamentalización, que tiene que ver con un listado de tareas y bueno, que ustedes vayan haciendo el agrupamiento en los diferentes sectores como les parece. Y es súper esclarecedor para entender de qué hablamos cuando hablamos de departamentalización. Vero, ¿querés sumar algo? No, perfecto, te voy siguiendo con los apuntes que tengo de Classroom y de la bibliografía y vamos en camino. Estamos con 6 minutos. Esto está en Chiavenato. Todo lo que vimos anterior hasta ahora está en Robbins, ¿sí? Todo lo que son las estructuras, los parámetros de diseño y demás están en Robbins, y esto de la departamentalización está en Chiavenato en la parte de implicaciones de la escuela neoclásica, ¿sí? ¿Dudas hasta acá de esto? ¿O seguimos? No. Gustavo me va a decir que siga. Dale gas, dice Gustavo, y dale para adelante. Martín dice que no hay dudas. Seguimos, dice Gabriel. Bueno, cada una de estas formas de agrupar las tareas, y digo esto y seguro se corta, pero vamos a decirlo, cada una de estas formas de agrupar las tareas tiene sus ventajas y sus desventajas asociadas. No vamos a ver cada una de las ventajas y las desventajas de cada uno de los tipos de departamentalización, porque vamos a estar todo lo que nos queda de la clase, sino viendo esto. Y la verdad es que lo tienen... Fati, está en el material redactado uno por uno. Está súper claro. Pero sí les voy a decir que en líneas generales, la departamentalización por funciones tiene la ventaja de la especialización justamente de los trabajadores y todo lo que ello conlleva, es decir, el ahorro de costos, porque no existe duplicidad de funciones, ¿sí? Todo. Pero por otro lado, la gran desventaja que tienen este tipo de departamentalización es que no son fácilmente adaptables al contexto, ¿no? Que en general no son flexibles, y que a veces se pierde un poco de vista el objetivo organizacional, porque se genera esto de los nichos, si se quiere de alguna manera, o de esta pérdida del enfoque sistémico de la organización, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del enfoque sistémico, que hablábamos de la interrelación que existe dentro de los diferentes departamentos con el objetivo general de la organización? Bueno, en el tipo de organizaciones de departamentalizaciones funcionales, al prevalecer la especialización del trabajador en cuanto a su función, las funciones son las funciones que todas las organizaciones hacen. Las funciones tienen que ver con comprar, con vender, con producir, con buscar capital, es decir, funciones financieras. Aquellas funciones que ya nombraba Fayol cuando hablaba de las funciones de la empresa, básicamente son esas, un poco reformuladas, pero básicamente son esas. Las funciones siempre están presentes dentro de la organización, aunque el método de agrupamiento de las tareas, es decir, aunque la departamentalización de las tareas no sea por funciones. O sea, todas las empresas, aunque no tengan un departamento de compras o no tengan un departamento de ventas, todas las empresas comerciales, ¿no? Todas las empresas compran, todas las empresas venden. Las empresas que hacen productos, que fabrican productos, todas las empresas producen
esas empresas van a producir. O sea, la función va a existir independientemente del criterio de departamentalización. Pero las podemos agrupar y generar el departamento de compras, el departamento de ventas, el departamento de producción, el departamento de finanzas, el departamento de contabilidad, ¿sí? Son diferentes funciones. Bueno, la contra que va a tener este tipo de departamentalización es que a veces, al ponerse el foco en la especialización, en la función, se pierde de foco el objetivo global de la organización. Por otro lado, los tipos de departamentalización por propósito nos pasa lo contrario, ¿no? Tenemos una visión más global del objetivo de la organización, porque justamente estamos agrupando estas actividades por un objetivo claro. Ese objetivo puede ser un producto, ese objetivo puede ser cubrir una zona geográfica, pero la contra que tiene es que estoy generando duplicidad de funciones, porque las funciones van a estar, es decir, alguien va a comprar en el departamento del producto A, en el departamento del producto B, en el departamento del producto C, ¿sí? Voy a estar generando duplicidad de funciones, lo que en general tiene asociados mayores costos, y además va a ser más compleja la coordinación de las tareas. En líneas generales, cuando ustedes lean las ventajas y las desventajas, van a ver que siempre están orientadas a eso. Me quedé sin aire, pero creo que llegué con Buenísimo, el tiempo. llegaste y te quedan 2 minutos, una genia. Ah, pero encima me Te sobró sobró. tiempo. Esto es genial. Ahora cuando volvamos, les voy a contar lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver rápidamente lo que es un organigrama y los criterios para confeccionar un organigrama. Vamos a hacer un organigrama, ¿sí? Vamos a tratar de definir cuáles son los criterios de departamentalización y les vamos a dejar un organigrama de tareas, ¿sí? Si llegamos, lo hacemos en clase, pero ya estoy bajando la vara viéndola ahora. Lo bueno es que es parte de la consigna del trabajo práctico, diseñarlo en función al conocimiento que tengan de la organización y a lo que puedan llegar a suponer, o en su caso analizar el organigrama en función a todo lo que vamos a ver a continuación, a lo que estuvimos viendo, a la departamentalización. Así que lo tienen bien fresquito para ponerse a trabajar. Esto que pasó así velozmente, antes de que se nos corte, ya se nos va a Sí, cortar. un minuto. ¿Generó alguna duda sustancial? Así que veamos ahora la vuelta. No, bueno, nos vemos entonces en un minuto, de nuevo. Dale.